Un cordial saludo para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro único y gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Les saluda José Gómez y bienvenidos a este su canal Doctrina Apostólica JG. Vamos a continuar nuestro estudio acerca del diezmo. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del diezmo durante la ley, es decir, el tiempo que tardó la ley, la dispensación de la ley, todo lo que tiene que ver el diezmo, pero durante la ley. Ya miramos un primer video del diezmo, pero antes de la ley. Este sería un segundo video del diezmo, pero durante la ley. Vamos a tener un tercer estudio, si Dios nos lo permite, un estudio del diezmo también, pero después de la ley. Bien, voy a dar unos versículos, unos textos que por motivo de tiempo pues no los puedo leer todos y pues mucho menos explicar cada texto, es mucho, el tiempo no nos lo permite. Solo voy a dar los textos, las citas, para que ustedes los puedan leer. En este tema del diezmo durante la ley, voy a hacer mucho énfasis en algo. Y es de que siempre que encontramos textos que hablan de la ley, se refiere al pueblo de Israel. El diezmo durante la ley siempre se aplicó para el pueblo de Israel, no para la iglesia. No confundir, el pueblo de Israel no es la iglesia. La iglesia no es el pueblo de Israel. De manera que estos textos, y hay más todavía, pero voy a dar solamente algunos, siempre hacen referencia al pueblo de Israel, no a la iglesia. Eso es lo que pretendo aclarar en este video del diezmo durante la ley, que siempre durante la ley se refiere al pueblo de Israel. Nosotros, al escudriñar las escrituras, debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Con quién es que habla Dios? Nosotros no podemos confundirnos. Dios ha sido muy claro cuando Él se refiere a cierta persona específicamente. Y en este caso, el diezmo durante la ley es muy claro. Es muy claro. Siempre hace referencia al pueblo de Israel, no a la iglesia. Le voy a dar unos textos para que lo lea usted mismo, pues con más calma o más despacio. Levíticos 27, verso 30 al 34. Números 18 y verso 21. Deuteronomios 14, verso 22. Amós 4, verso 4 y 5. Segunda de Crónicas 31, verso 4 al 6. Malaquías, ese sí lo voy a leer porque quiero explicar y hablar un poco sobre este texto favorito para los que
aplican el diezmo para la iglesia. Y de hecho, el peor error todavía aún es que lo han aplicado como ley para la iglesia, lo cual Malaquías ni siquiera tiene ni la menor intención de referirse a la iglesia. Malaquías no se refiere a la iglesia. No entiendo cómo con tanta facilidad hay personas que tuercen, le añaden o sencillamente le inventan algo que el texto no dice. Y en este tema del diezmo, todavía aún más. Posiblemente esto sea por conveniencia, porque los textos que le di, y hay muchos más, no solamente hablan del diezmo, hablan de muchas cosas, de sacrificio, de ofrendas, etcétera, etcétera. Ahí están las escrituras, ahí están los textos, los puede leer. ¿Por qué solamente eligen y sacan el diezmo? Entonces, nosotros no deberíamos de decir algo que el texto no lo dice. He allí el problema por tanta religión, tanta creencia, tanta diferencia en cuanto a la fe. Porque a cualquiera se le hace fácil decir, no, pues es así. El texto no lo está diciendo. El profeta, el escritor, el apóstol, no están diciendo eso. Pero con mucha facilidad los que tuercen y estiran los textos para que digan lo que ellos se imaginan. Entonces, ahí está el problema. Es muy sencillo entender las escrituras, no es nada complicado. Sencillamente vamos a limitarnos lo que dice el texto. ¿Para qué decimos algo que el texto no dice? Mire, vamos a estudiar ahorita los versículos de Malaquías 3, que con tanta facilidad y dicho sea de paso, atrevimiento, han torcido muchas personas. No, pues allí dice, mira, ha robado a Dios y pues traigan los diezmos al alfolí y etcétera. Todo lo que habla allí el profeta Malaquías lo aplican a la iglesia, equivocadamente, por cierto, porque Malaquías no se refiere a la iglesia. Todos los textos que hablan del diezmo en la dispensación de la ley se refieren al pueblo de Israel. Y espero que usted coincida conmigo en esto que le voy a decir. La ley tuvo un fin, la ley terminó. ¿O usted vive bajo la ley todavía? Pregunto. ¿Sí o no la ley tuvo ya ya terminó con la muerte del Señor Jesús? Entonces, todo esto que los profetas o los escritores hablan del diezmo se refieren al pueblo de Israel y dentro de lo que es la dispensación de la ley, no de la gracia. De hecho, a esta dispensación se le llama el primer pacto o se conoce como el primer pacto. La iglesia no está bajo el primer pacto o dentro del primer pacto. Mire con qué facilidad se entiende cuando no le añadimos ni inventamos algo que la escritura no dice.
La iglesia pertenece al segundo pacto, también conocido como el nuevo pacto. Entonces, si la iglesia está bajo el nuevo pacto, ¿por qué se sacan textos y solamente el diezmo? ¿Por qué no sacan todo? Claro, por supuesto que alguien va a sacar cualquier otro argumento, pero me gustaría que me hablara. He dado mi número de teléfono y lo voy a volver a dar. ¿Por qué no me habla? Hablemos sobre esto, sobre este tema. Bien, voy a leer el libro o el capítulo 3 de Malaquías, pero antes quiero decirle algo. ¿Por qué no leen desde el versículo 6? O sea, Malaquías 3, verso 6 en adelante. Nosotros, para interpretar correctamente las escrituras, debemos de estudiarla, interpretarla en su contexto, no sacar un versículo nomás a conveniencia personal. No, vamos a leer todo. Mire lo que dice Malaquías 3. Lo voy a leer del verso 6 en adelante, pero voy a ir deteniéndome poco a poco, porque quiero que observemos algo que no se escucha que prediquen. ¿Por qué no dicen eso? Mire, Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob. Y los versículos que siguen son continuación de esto. Es continuación. ¿Por qué no leen el verso 6? Por esto, hijos de Jacob. La iglesia no es hija de Jacob. Mire cómo empieza el profeta. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no soy hijo de Jacob. ¿Usted sí? ¿Usted es hijo de Jacob? Mire cómo dice el profeta. No hay margen para equivocarse. La palabra de Dios es muy clara, solo que hay que ponerle atención y respeto también. Mire cómo dice el profeta, hijos de Jacob. Verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Mire la secuencia con que el profeta está hablando esto, refiriéndose a los hijos de Jacob, no a la iglesia. La iglesia todavía no nacía allí, todavía no existía la iglesia. Es más, todavía no nacía ni el Señor Jesús. Bueno, continuemos. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hay algo que tenemos que notar aquí. Con el Señor Dios, ¿con quién está conversando? ¿Con quién es el problema? ¿A quiénes se refiere Dios? ¿Con quién Dios tiene esta plática? ¿Con la iglesia? Tan ciegos así estamos, estaríamos peor que la iglesia de la Odisea, ciegos. Pero qué sencillo es entender. Hay que entender con quién Dios está hablando. Dios aquí no está hablando con la iglesia, no. Está hablando con el pueblo de Israel, con los hijos de Jacob, ¿o no dice eso allí? Dígame. Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, ¿con quién es la conversación? Hijos de Jacob, el pueblo de Israel,
A eso se refiere. No turzamos el texto para nuestra conveniencia, porque como es dinero, mire cómo dice el texto. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Notemos algo. No solamente estaban robando a Dios el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, en los diezmos. También lo estaban robando en las ofrendas. ¿Por qué no predican eso hoy en día? Cuando pasan a recoger la ofrenda, ¿por qué no miran las personas que, hey, usted no está ofrendando, usted está robando a Dios? ¿Por qué no predican eso? Lea el texto completo. En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, cuando alguien no ofrenda, por alguna razón, no tiene, no puede, qué sé yo, entonces también está robando a Dios. ¿Por qué no predican eso? El que no ofrenda está robando a Dios. ¿Por qué nomás el diezmo? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo de Israel, no la iglesia. Malditos sois con maldición. Entonces también lo sería alguien que no ofrenda. Maldito. O sea, Dios maldice al que no ofrenda hoy en día. Pregunto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién es la conversación? ¿Con la iglesia? Allí dice, no torzamos el texto, no inventemos cosas que el texto no dice. Allí no dice que es la iglesia. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Toda la nación. ¿Cuál? No se necesita ser tan inteligente, un gran teólogo, un gran exégeta. No se necesita tanto así. Mire lo que dice el texto. Vosotros, la nación. ¿Con quién se está refiriendo? ¿O a quién se está refiriendo? Y luego dice en el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Quiero aclarar algo del verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que termina diciendo el profeta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vosotros seréis tierra deseable. Las naciones van a decir bienaventurados. Y seréis tierra deseable, lo contrario de la iglesia. Mire qué curioso. ¿Qué dijo Jesús de la iglesia? Escudriñemos en su totalidad la escritura. No solamente nos aprendamos de memoria un texto. Mira, aquí dice todas las naciones les van a decir bienaventurados, porque seréis tierra deseable cuando traigan los diezmos, las ofrendas, y yo los voy a bendecir y todo va a ser en abundancia. La gente, las naciones van a decir bienaventurados y seréis tierra deseable
Pero ¿a quién se está refiriendo entonces todo esto? Ya. Quería comentarles. Lo contrario de la iglesia. Si usted se lee cuidadosamente Mateo 10:22, mire lo que dice. Y seréis aborrecidos. Mire la diferencia. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mire, no dice seréis, todo el mundo los va a querer a ustedes, todo el mundo va, no, dice seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, lo contrario aquí, entonces no puede referirse aquí a la iglesia, no aplica. Pero bueno, ya para terminar, quiero leerles, si le quedó duda acerca de a quién se refiere Malaquías. Si pudiésemos hablar con Malaquías o Malaquías con nosotros, ya nos hubiera puesto una buena regañada a todos. Ya nos hubiera dicho, bueno, ustedes no entienden, no leen, no entienden lo que están leyendo. No me refiero a la iglesia, me refiero al pueblo de Israel. Y el capítulo 1 y verso 1, ahí lo dice. No nomás leamos Malaquías 3, 3:10 o 3:8. No, leamos Malaquías desde el principio. Mire lo que dice 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. No es contra la iglesia. Dejemos de inventar cosas. Seamos respetuosos a la palabra de Dios. Mire, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Contra Israel. O sea, los hijos de Jacob. Malaquías 3:6. Por medio de Malaquías. Entonces, Malaquías, ¿a quién se refiere? ¿A la iglesia? Bueno, vamos a dar por terminado. Quisiera hablar más, pero en verdad el tiempo se va muy rápido y bueno. Entonces, mi enfoque principal en este estudio del diezmo durante la ley es probar que siempre que se habla del diezmo se refiere a Israel. Ya lo hemos leído. ¿Le queda duda? Yo creo que ya cuando alguien no quiere entender, ni aunque el mismo Señor Jesús se le apareciera, no lo va a hacer. No lo va a hacer entender. Pero qué claro está. Siempre que durante la dispensación de la ley habla del diezmo, se refiere a Israel, no a la iglesia. ¿Por qué aplican ahora el diezmo a la iglesia y lo imponen como ley? ¡Qué error! ¿Con qué facilidad tuercen la escritura? Entonces, voy a dar mi número de teléfono nuevamente. Nadie me ha hablado. ¿Será que no pueden contestarme? Pregunto. ¿Por qué no me habla? 832-757-6793. ¿Será que no me pueden contestar o no me pueden refutar estos mensajes o estas enseñanzas? No lo sé. Yo estoy diciendo, ¿será? ¿Por qué no me habla? No vamos a salir mal, no vamos a pelear. Claro que no. Ya le he prometido, vamos a hablar amigablemente, respetuosamente, pero vamos a hojear la Biblia, vamos a abrir la escritura, la Biblia, y vamos a basarnos al texto. Como dice la escritura, ¿se acuerda que incluso eso fue lo que dijo el Señor Jesús? Dijo, el que cree en mí, como dice que la escritura, no es como alguien se imagine o invente, es como dice la escritura. Bueno, que el Señor Jesús
les bendiga a cada uno de ustedes y de verdad, nuevamente ofrezco disculpas por mi franqueza. Disculpas por mi franqueza. Gracias de verdad por su atención, por su respeto al escuchar estos videos. De verdad, muchas gracias. Sin embargo, la escritura, la palabra de Dios, se tiene que predicar tal como está escrita. Bueno, entonces espero me hablen. Espero me hablen y hablemos amigablemente. El diezmo no es para la iglesia y mucho menos como lo implican ahora. Próximo video, el diezmo después de la ley. A ver qué dice la escritura.